Bienvenidos a esta cuarta clase de lo que es el curso prefacultativo del 1-2024 de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Permítame compartir pantalla y hoy día vamos a hablar de lo que es operaciones con vectores, ¿no? La semana pasada habíamos hablado de distintos tipos de unidades. Ayer estábamos hablando de las características que tienen las unidades vectoriales específicamente. Ahora, los vectores tienen la posibilidad de realizar operaciones con los mismos, ¿no? Entonces tenemos una serie de operaciones, adición, multiplicación, eh, rotores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy día nos vamos a centrar simplemente en dos operaciones importantes, que son la adición y la multiplicación vectorial. ¿Ok? Entonces, esencialmente en lo que se denomina adición, nosotros vamos a tener el equivalente a lo que sería la suma en unidades normales, ¿no? Entonces tendríamos la suma de vectores en realidad, y como estos vectores manejan un cuerpo, eh, pues justamente vamos a trabajar con vectores que van a terminar después de las operaciones siendo otros vectores, pero van a seguir siendo vectores, ¿no? O sea, no nos daremos mucha vuelta. O sea, ¿qué significa eso? Que vamos a trabajar con vectores en la adición y el resultado de esta operación va a ser justamente un vector, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito adelante, ¿no? Vamos a ver lo que sería la uh, forma formal, si ustedes gustan, de manejo de estos vectores, ¿no? Les voy a decir que son dos vectores del mismo tipo, ¿no? Entonces, hablamos de A y B. ¿Por qué digo del mismo tipo? Porque si yo estoy hablando de, por ejemplo, desplazamiento y velocidad, yo no los puedo sumar, ¿no? Recuerden que tenemos que sumar unidades del mismo tipo, ¿no? Entonces, para eso estamos hablando de notaciones del mismo tipo, ¿no? Ahí me voy justamente con este punto, ¿no? Ahora, esos dos vectores los vamos a llamar simplemente vector A y el vector B, ¿no? Entonces, va a existir un nuevo vector que lo vamos a llamar el vector suma, ¿no? La suma de dos vectores nos va a dar otro vector, ¿no? Que se va a llamar el vector A más B. ¿Y cómo vamos a definir esta operación? Cuando hablamos de la parte matemática, vamos a definir una nueva operación, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que los vectores tienen componente en X, componente en Y, componente en Z, tanto para A como para B, ¿no? B en X, B en Y y B en Z. Entonces, si nosotros queremos operar con estos dos vectores, ¿no? Estos dos vectores A y B, la suma que decíamos aquí hace un momento, vamos a decir que se define de la siguiente manera, ¿no? La suma de los componentes del vector A y el vector B en el eje X va a ser el resultado en el eje Y. La suma de los dos vectores en E y lo mismo en el eje Z, pues va a ser el resultado en cada una de estas dimensiones. No sé si se entiende eso. A ver, un pulgarcito arriba si se entiende. Perfecto. Entonces, bueno, me gustaría que vean un poquito lo que está pasando, ¿no? Está mostrando justamente que sí funciona, ¿no? Entonces se entiende. Bueno, parece relativamente simple, ¿no? Lo que es esa definición, ¿no? A veces, pero las definiciones no nos muestran realmente lo que se hace, ¿no? Entonces, dentro de un ratito vamos a hacer ejercicios con esto para que se afiance la definición. Bueno, ahora estos vectores, gracias a esta propiedad, o si quieren, a esta definición que acabamos de decir, pues vamos a tener propiedades distintas, ¿no? Tenemos propiedades que son justamente las características que tiene esta operación, ¿no? Y entre las operaciones de adición de vectores,
nosotros vamos a tener justamente lo que les decía hace un momento, ¿no? La cancelación, que a veces nos olvidamos de esta, que es una de las propiedades más importantes, ¿no? ¿Qué cosa nos dice esta propiedad esencialmente? Nos dice que si los dos vectores se suman, entonces la suma es un vector, ¿no? Parece redundante, pero no necesariamente es así. Hay operaciones que, por ejemplo, manejamos dos vectores y me da una escalar. O utilizamos dos vectores y nos da un nuevo vector, pero que no es del mismo tipo que los anteriores. La cancelación es una propiedad tan importante que nos dice justamente que vamos a tener un vector de respuesta cuando nosotros sumamos esos vectores, ¿no? Esa es la propiedad importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Luego tenemos la propiedad de asociatividad. ¿Qué nos dice la propiedad de asociatividad? Que bueno, nosotros tenemos una gran cantidad de vectores y los estamos sumando todos. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Que y aquí se maneja simplemente con tres, pero lo podemos tomar en cuenta con más de tres vectores. Entonces decimos que si nosotros sumamos los tres vectores, es lo mismo que nosotros sumemos primero los dos primeros, es decir, A y B, o bien sumemos los últimos dos, es decir, B y C, y nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Es decir, sumar todos los vectores de golpe, sumar primero dos y luego el siguiente, o sumar los últimos dos y recién el primero, nos da exactamente lo mismo, ¿no? Esto es una propiedad heredada de lo que sería la suma en el dominio de los números reales, ¿no? Entonces, los vectores también cumplen la propiedad de asociatividad en lo que se refiere a la suma. ¿Ok? La conmutatividad. ¿Qué nos dice la conmutatividad? La conmutatividad dice que podemos nosotros cambiar el orden de suma, ¿no? Podemos sumar primero este y luego este, o al revés, podemos sumar primero este y luego este, ¿no? Entonces, sumar uno primero y el otro después es lo mismo exactamente. Esa característica se llama conmutatividad, que obviamente también la conocen de los números reales. Entonces, esa propiedad también es cumplida por nuestros vectores, ¿no? Por la suma de vectores. Ahora, otra propiedad importante es justamente el elemento neutro. ¿Qué nos dice el elemento neutro? El elemento neutro nos dice que todos los vectores, bueno, si le sumamos un único vector que existe, que es el vector 0, siempre nos da el mismo vector. ¿Para quién? Justamente para cualquier vector que es ese vector único 0, pues justamente nos dice que no importa si nos vamos para adelante o para atrás, tenemos una respuesta de un único vector, el mismo A. Ahora, para todo vector A existe también un único vector menos A. Único, ¿no? O sea, tenemos un A y existe un único menos A para ese mismo A. De tal manera que si nosotros lo sumamos, ¿no? Ya sea primero que sumemos A por menos A o menos A más A, siempre nos da 0. Para intentar los ejemplos, no sé si se han entendido un poquito lo que son estas propiedades del análisis de la suma vectorial. Si se han entendido, un pulgarcito arriba, por favor. Adelante, Samuel, has levantado la manita, ¿se entendió o no? Miren qué bonito es cuando suben los vectorcitos, digo, los pulgarcitos. Ahí una carita asustada. Bueno, es interesante tomar en cuenta estas propiedades. No sé si, a ver, Huguito, dime,
¿Qué parte no se ha entendido? Alguna de las propiedades que no se haya entendido. Porque ha puesto carita triste. La única forma de que yo pueda resolver sus dudas es que me las digan, ¿no? No tenemos la propiedad de no poder responder estas dudas, sino. Inge, Adelante, Hugo. Diga. ¿me puede hacer el favor de explicarme desde el principio de las propiedades? Ok. Ahora vamos a empezar por la primera propiedad. ¿Qué nos dice la primera propiedad? Cancelación. Simplemente lo que nos dice es que si nosotros sumamos dos vectores, la respuesta es un vector. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, sí. Ok. La segunda propiedad, la asociatividad, nos dice que podemos, en una suma cualquiera, sumar primero dos y sumar lo que queda, o bien sumar lo último y luego sumar el otro vector. Igualito que en los números reales. ¿Se entiende este, Hugo? Sí, 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 gracias. Perfecto. Veamos la conmutatividad. El orden de los sumandos, es decir, si yo sumo primero A más B, es lo mismo que sumar B más A. Nos da la misma respuesta. ¿Se entiende esa? Ok. El elemento neutro es el vector cero. O sea, existe un único vector cero que si le sumamos, ya sea por adelante o por atrás, me da cero más eso, o puedo decir cualquier vector más ese cero, me da el mismo vector. ¿Ok? ¿Se entiende eso, Hugo? Sí, 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 Inge. Perfecto. Y la última propiedad dice que existe un único vector, que es el mismo vector, pero multiplicado por menos uno, menos A, que si sumamos por adelante o si sumamos por atrás, siempre me va a dar como respuesta cero. ¿Ok? Sí, Inge. Perfecto. No. Yo sé que a veces cuando lo dejamos así, no creo que Hugo sea el único que no le ha captado bien, digamos, especialmente a la gente que no lo ha chequeado esto en colegio. Pero lo importante que es que todas estas propiedades, las cinco que he enumerado acá, se cumplen. ¿Para quién? Para esta operación que hemos definido hace un ratito, la suma de vectores. Sin embargo, podemos demostrar cualquiera de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí le he puesto demostrar la propiedad del elemento neutro, ¿ya? ¿Cuál es la propiedad del elemento neutro? Es justamente la propiedad 4. A ver, veremos cómo se puede demostrar. Esto ha entrado también a examen, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, definimos los dos vectores, ¿no? El vector A, que sería simplemente un vector que tiene componentes A en X, Y Z, y el vector 0, que obviamente para ser vector 0, tiene 0 en los tres ejes. Ahora, ¿qué sería A más 0? Según la definición, directamente voy a reemplazar aquí, ¿no? En vez de B, le voy a poner 0. Entonces, ¿qué nos dice? A más 0, ¿qué sería? En vez de B, le voy a poner aquí 0, aquí también le voy a poner 0, y aquí le voy a poner 0 también, ¿no? Justamente es lo que vamos, pero, a hacer acá, ¿no? 0, 0 y 0. Ahora, ¿cuánto sería a x más 0? No importa el valor que tenga x, ¿no? Y este es un número real. Y nosotros sabemos que en números reales, a, no importa el valor que sea, más 0 va a seguir siendo a. Entonces ahí tenemos a. Lo mismo pasa en el eje y, ¿no?
AY más 0 me da AY. Y en el eje Z, AZ más 0 me da AZ. Y esto, si se fijan, es lo mismo que hemos dicho que acá, ¿no? Entonces ahí tendríamos el vector A. Bueno, por la derecha funciona. A ver, por la izquierda, ¿qué pasa? Entonces, en este caso, el primer vector es 0, que nos dice en la definición, sume el primer vector con la componente del segundo vector, ¿no? Y ese va a ser su respuesta. Entonces, justamente vamos a chequear aquí. 0 más AX, 0 más AY y 0 más AZ. Pero estos son números reales, por lo tanto, AZ más 0 me da, perdón, AZ más 0 me da AZ, AY más 0 me da AY, y obviamente AX más 0 también me da AX. Si ustedes observan, es lo mismo que tenemos arriba, por lo tanto, la respuesta es la misma. Entonces, queda demostrado que si nosotros sumamos, ya sea por derecha, ya sea por izquierda, mi resultado siempre me da A, que es justamente lo que nos decía la propiedad 4, ¿se fijan? ¿Ve? Entonces, ahí está demostrado. Ahora, comprobar la propiedad, este es otro ejercicio. Comprobar la propiedad de cancelación con A y B, de estos valores. A es 20, 4, 3, y B es 0, menos 17 y 14. Entonces, por definición, nosotros sabemos que sería simplemente la suma de cada uno de los componentes, y por lo tanto yo voy a responder sumando estos dos, 20 más 0, sumando estos dos, que sería 4 menos 17, ¿no? Entonces 4 más menos 17, y finalmente sumando estos dos, que en este caso serían 3 y 14, ¿no? Que nos da 3 más 14. Lo siguiente es operar. 20 más 0 me da 20. 14 más menos 17, bueno, sería 14 menos 17, menos 4 nos da menos 13. Y 3 más 14 me da 17, ¿no? Entonces, mi vector A más B va a ser 20, 13 y 17. Este valor, 20, 13, 17, es un vector. Y por lo tanto, vamos a decir que la propiedad de cancelación está comprobada efectivamente en esta operación, porque ¿qué nos ha dado como resultado? Un vector. A ver, ¿quién me dice en qué notación estamos trabajando durante todo este ejemplo y el anterior? Por favor, no se peleen por responder. En notación cartesiana, ingeniero. Perfecto, Joan Manuel. Muy bien, estamos trabajando con notación cartesiana, ¿no? Para los que no han estado ayer, voy a hacerles recuerdo un poquito. Ya nosotros teníamos varios tipos de notación en vectores, ¿no? Estoy abriendo lo que nos publicó ayer. A ver. No, habíamos dicho que el vector tenía sus respectivas partes y íbamos a tener para estos vectores varios tipos de representación, algebraica, cartesiana y polar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte cartesiana íbamos a tener pares ordenados o, en este caso, como estamos manejando ahorita, tríos ordenados, ¿no? Entonces, esta notación es la que estamos manejando. ¿Cómo también podíamos haberlo manejado? Pues justamente colocándolo de esta manera, ¿no? Bx, By y Bz, ¿no? Y finalmente habíamos acabado ayer con lo que eran las coordenadas, pero esto solamente nos iba a servir para la parte dimensional, ¿no? Coordenadas geográficas, ¿no? Esas eran las que hemos visto ayer, ¿ok? A modo de recordarles entonces para los que no han podido responder. Bien.
¿Cómo lo podríamos dibujar este vectorcito? Aunque notar que esto estaría en tres dimensiones, ¿no? Este 20, ¿qué sería? El eje X, ¿no? Menos 13 estaríamos hablando del eje Y y 17 del eje Z. Entonces aquí tenemos el eje Y en amarillo, el eje X en verde y el eje Z en rojito, ¿no? Que es justamente lo que tenemos acá. Ahora bien, 20 tenemos para este lado, entonces muevo 20 unidades. Luego tendríamos menos 13, entonces esto está por debajo del eje Y, en este caso eje Y hacia arriba y hacia abajo sería menos 13. Y por otro lado tendríamos 17, ¿no? 17 entonces en el eje Z, está yendo hacia nosotros, ¿no? Estamos hablando de profundidad en este caso, ¿no? Entonces, hago mi cubito, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy trazando el plano XZ y voy a bajar directamente las 13 unidades, ¿no? Las 13 unidades las puedo proyectar acá y las llevo directamente a este punto, ¿no? Los que van a trabajar con ingeniería civil, ingeniería mecánica, etcétera, tienen que ser capos de manejar este tipo de dibujos, ¿no? Obviamente hay una materia especial que se llama dibujo técnico que les va a ayudar a esto, ¿no? Los demás no se pierden. Sigue habiendo una materia que se llama álgebra y vamos a tener que seguir utilizando eso, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar a la multiplicación, no sé si está bien o quiere algún otro ejercicio, perdón. Pregunta, ¿alguien quiere algún ejercicio extra antes de entrar a multiplicación? Sí, por favor, ingeniero, otro ejemplo, por favor. Ya, le meteremos un ejemplito entonces. Gracias, Dani. Lo único que he respondido. Los demás deben estar medio dormidos, ¿no? Creo que siguen carnavaleando. Ayer iban a enterrar al pepino, ya de una vez. A ver, voy a agarrar y voy a decir como ejemplo. Voy a decir ejemplo. Dados el vector. Dados los vectores, lo pondremos. Vamos a llamar, a ver, para que sean. A ver, lo voy a llamar al vector A. Para que sea un poco distinto, lo voy a manejar con otra notación, no ya no cartesiano. Voy a utilizar el algebraico, ¿les parece? Entonces voy a decir 3J. 3J. Le vamos a poner sombrerito. ¿Cuál era el sombrerito? No, lo poní por acá. Entonces aquí tenemos el sombrerito, ¿no? Que nos va a indicar que este es un vector en el eje Y. Menos 4K. Epa, 4K. Y vamos a decir que B derechito. Y B que sea en vez de 3J, que sea 3I más
6J y menos 2K. Dibujar el vector suma. Ya, entonces vamos a tomar en cuenta. Pero aquí estamos con otra notación, y eso es justamente la idea. Ya, entonces vamos a decir A y B. Ya, vamos a decir A y B. ¿Cómo sería la suma? Bueno, voy a manejar acá de la siguiente manera, tomando en cuenta que esto está en notación, ya no algebraica, sino más bien eh, notación, pero ya no cartesiana, sino más bien algebraica, perdón. Vamos a tener esto así. Lo interesante de manejar esta notación es lo siguiente, ¿no? Voy a pintar con colorcitos acá. J lo estamos pintando con naranjadito. Voy a continuar con lo que tenemos arriba. Z lo estamos pintando con cafecito. Y X lo estamos pintando con verdecito. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy utilizando la definición, ¿no? Pero como estamos en notación del tipo algebraico, voy a aprovechar que fueran como polinomios, ¿ya? Ahora voy a factorizar. ¿Qué pasa? Estoy con la idea de factorizar. Aquí. Bien, ¿qué cosa voy a factorizar? Voy a factorizar primero los componentes en el eje X, todos los que tienen Y. ¿Ya? Y luego todo lo que tiene J, ¿no? Este tenemos acá y este más, ¿no? Entonces aquí tendríamos J. Bueno, como estoy factorizando, lo voy a desaparecer este J de acá. Y le pongo paréntesis para anotar la factorización. Lo mismo voy a hacer con K. Los tengo aquí. No, los dos son negativos, aquí puedo factorizar el negativo más. Factorizando el negativo más. Y me quedaría así. ¿Ok? Bien. Entonces, hago la operación. Bueno, 3 aquí se queda con 3. 3 más 6 me da 9. Entonces aquí tendríamos 9J. Y 4 más 2 sería 6. Deme un segundito, voy a pausar la grabación.
Mil disculpas, era el gato. Voy a reanudar. Y no sé si seguimos compartiendo. Se ve bien la pantalla, ¿no? Por favor. Le he pausado un ratito. Sí, ingeniero, suena bien. Ok, gracias. Bueno, aquí creo que no ha habido problema, ¿no? Simplemente esta ya sería la respuesta, pero nos han pedido además, perdón, aquí estaba, dibujar el vector suma, ¿no? Este ya es mi vector suma, pero lo que necesitamos es una cosa como esta de acá. Entonces yo voy a copiar y vamos a pegarlo, ¿no? En este caso me dice, bueno, tengo en el eje X tres unidades, ¿no? Entonces voy a suponer, bueno, que este sea 3 unidades. Por aquí que sea 3. ¿Listo? Digamos, aquí tenemos 3. Ahora, en el eje Z me voy a fijar. Me dice -6. A diferencia de este, que estaba yendo hacia adelante, -6 es hacia atrás. Entonces, si me voy a ir por aquí, me voy a decir de aquí atrás, bueno, si esto es 3, sería 3, aquí sería más o menos 6, ¿no? Entonces voy a decir aquí -6, ¿no? Es este mismo tamañito que lo estoy poniendo acá al doble. A ver, una vez más, ¿no? Vamos a suponer aquí tenemos 3, ¿no ve? El tamañito de acá es 3. ¿Estamos bien ahí? Porque había uno que se ha perdido. Ok. Ahora el doble de 3 es 6. Más o menos entonces por aquí sería 6. ¿Está bien ahí? Ahora esto lo voy a poner por acá. Lo que tengo que medir es -6. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es girarlo. Voy a poner por aquí para que se note. Este 3 de aquí, el doble sería 6. Lo estoy girando aquí. ¿Sobre el eje cuál? El eje Z. Este es mi eje Z. ¿Por qué estoy metiendo hacia el fondo? Porque justamente es número negativo, ¿no? Entonces, -6 sería aquí. Ese es mi punto de referencia. ¿Ya? Entonces, esta proyección obviamente va a ser a la altura del 3, ¿no? Ya no del 6. Ahora, el otro valor es 9, dice, ¿no? Entonces, 9 es hacia arriba. Voy a agarrar esto. Voy a bajar un poquito. ¿Por qué? Porque necesito 9, ¿no? Si esto era 6, si esto era 6 y esto era 3, epa, vamos a moverlo hasta un lado. Esto era 3 y esto era 6, pues entonces lo que necesito es subirle justamente 9, ¿no? Entonces, este pedacito 3, más o menos para ubicarnos, lo voy a poner aquí para que se note más clarito. Esto le voy a aumentar aquí al 6. Voy a girar acá y efectivamente ahí es, ¿no? Entonces, esta linecita, perdón, esta linecita de acá, lo vamos a jalar hasta acá. Ahí más o menos es 9, ¿no? Entonces, ese 9 está en ¿cuál eje? Del eje amarillo, en el eje Y. Entonces lo llevo esto al eje Y. Y aquí tendríamos mi
9. ¿No? 9 que es lo que hemos sacado aquí como resultado. Entonces lo pongo aquí el 9. Bien, entonces tengo que proyectar ese tamaño aquí. Para simplemente yo voy a armar el cubito. Por un lado es interesante reciclar, por otro lado medio que a veces es posible perderse, ¿no? Ser exactamente del mismo tamaño el cubito. Obviamente esta parte de aquí ya no nos sirve. Chao. Voy a estar jugando con esto, lo voy a borrar. Y aunque podríamos ya dibujarlo, el vectorcito lo voy a hacer notar un poco más, ¿ya? Para que los que se han perdido sigan. Ahí es justamente la intersección de los tres ejes. Me parece doble. Este está aquí abajo. Y este sería de aquí arriba. Este también lo pondremos por aquí. No necesitamos tanta raya, pero para que no se me pierdan, ¿no? Porque ayer se me han perdido, prefiero poner todas las rayas posibles. Ahí me falta una vertical más para que se note. ¿No? Entonces, ya sea que proyecten por arriba o por abajo, nos vamos a ubicar directamente. Entonces, ¿cuál sería mi vector suma? El punto de origen, que el punto de origen, ¿cuál es? Es justamente donde se cruzan los tres ejes, que es acá, hasta la proyección, pero no esta proyección de acá ni esta, ¿no? Porque este sería el vector, por ejemplo, en el plano YZ. Este de aquí sería el vector en el plano XZ. Si lo colocamos, por ejemplo, aquí, sería en el plano XY, pero nosotros queremos colocarlo acá, perdón, para que noten la diferencia. Aquí sería en el plano XY. Entonces la intersección de los tres planos nos da desde el punto de origen hacia lo que sería la parte de atrás, ¿no? Que es justamente el -6 que nos está mostrando aquí, ¿no? ¿No? Estamos proyectando 9, 3, perdón, 3, 9 y menos 6 al fondo. Entonces, este vector de acá sería justamente el vector en el plano XY, perdón, el espacio XY, Z. Ahora, la verdad que muchas veces el dibujo no es necesariamente importante, ¿no? Es importante para que se vayan dando cuenta de lo que serían las operaciones en tres dimensiones, pero no es necesario para hacer esta parte algebraica, que es la más sencillita, ¿no? Es simplemente sumar. Y repito una vez, la parte algebraica es simplemente todo lo que tiene ahí, lo sumo. Todo lo que tiene J, también lo sumo. Todo lo que tiene K, igualmente lo sumo, ¿no? Entonces, lo demás es simplemente 3, 9, 6. Ok, visto carita de asustado, no sé si hay algo más que se ha dudado. Ricardo, dime. Estamos listos para escucharlo. Ok, estimados, me gusta. A veces da ganas de ponerle los tipos de reacciones que están colocando acá. Miren, ahorita son las 7 aproximadamente.
¿Se animan a hacerlo por su cuenta? Pasarles un formulario de forms. Bien, voy a entonces crearme un formulario, denme unos segunditos y les voy a dar justamente acá el caso del formulario. Entonces, el correo está bien. Vamos a ponerle el nombre obligatorio, luego la cédula de identidad, también obligatoria, y notación algebraica o notación cartesiana, ¿cuál prefiere? Cartesiana, Inge. Cartesiana. Entonces, ¿cuál será la suma de bueno, entonces, ¿cuál es la suma de los vectores y ya está. Entonces, bien, igual que la otra vez. Bien, acabo de enviarles por el chat del Teams el formulario. Obviamente no lo voy a mostrar el formulario. Alguien me está diciendo no se ve, Elizabeth. Si le muestro la respuesta ya no tiene chiste, ¿no? Ahorita vamos a responderlo, por favor. Por si acaso, este es el que les acabo de enviar, ¿no? Sus datos y una única preguntita. ¿Cuál es la suma de vectores? Y hay cuatro opciones. Elijan la opción que les parezca correcta. Ahorita son las 7:05, nos daremos hasta las 7:15, ¿listo?
permíteme, como estamos esperando nomás, voy a pausar la grabación.